La guerra ha vuelto a Europa y muchos se preguntan qué establece la doctrina de la Iglesia y qué dice la teología católica hoy con respecto a este tema. Queriendo saber a priori qué piensan los cristianos sobre este tema, hice una encuesta en Twitter y salió de manera mayoritaria un no a la guerra, lo cual es buena señal. Pero la cosa no es tan sencilla y aquí es donde vienen las confusiones, porque no hay una respuesta fácil del tipo el cristianismo siempre prohíbe la guerra o el cristianismo siempre está a favor de la guerra. Lo que sí hay es una premisa fundamental, y es que la guerra no encaja en el Evangelio de Jesucristo. Jesús en la cruz renunció a toda violencia, incluso a la legítima defensa. Lo encontramos en el pasaje de Getsemaní con sus discípulos, en el que Jesús, declinando la oferta de defensa belicosa por parte de sus discípulos, les dice que aquel que agarra la espada, a espada muere. Pero a lo largo de la vida de Jesús ya venía diciendo cosas similares. Por ejemplo, en el famoso precepto de la otra mejilla. Dice el Evangelio de Mateo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. ¿Y qué texto más explícito que las propias bienaventuranzas? Donde, por cierto, dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y apunte carmelitano: Santa Teresa, en la amenaza de guerra que hubo en su época entre España y Portugal, se manifestó en sus cartas a Teutonio de Braganza completamente en contra. Deseo la muerte, si ha de permitir Dios que venga tanto mal, dice ella, por no lo ver. En este sentido, dice el Papa Francisco que el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos, y que los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Pero vamos con la segunda premisa teológica que te quería contar, y es que Jesús concedió una, llamémoslo, autonomía a las realidades temporales. La dinámica del Evangelio no es la dinámica del mundo, y ambas deben separarse. ¿Recuerdas el debate que hubo sobre los impuestos en la época de Jesús? ¿Qué responde él? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hay otro pasaje muy interesante en Lucas 12 en el que le fueron a reclamar a Jesús que mediara en una herencia. Y el que responde: ¿quién me ha constituido juez a mí o árbitro entre vosotros? En realidad Jesús está estableciendo una cierta autonomía de las cosas del mundo frente a la dinámica interna del Evangelio. Y de hecho está muy atestiguado que Jesús dijo que era necesario que hubiera guerra. Unas palabras que ahora nos resultan un tanto misteriosas. Teniendo estos textos evangélicos en mente, el Concilio Vaticano II habló de la legítima exigencia de autonomía de las cosas terrenales, o también del derecho natural de gentes. Te voy dejando por aquí todas las citas de todo lo que estoy diciendo. Por tanto, pienso en realidad que no podemos volver a caer en la tentación de la teocracia, es decir, aquel sistema político en el que las realidades evangélicas se establecen de manera inmediata al orden civil, como si Jesús hubiera mandado a instaurar un estado de cristiandad, cosa pues que no es así, ya lo sabemos. En un estado de teocracia en el que se aplican automáticamente los principios evangélicos al orden civil, podemos encontrar ciertas anomalías ficticias, que yo te pongo ahora a modo de ejemplo, para que nos entendamos. Imagínate que alguien aplicara el principio de las bienaventuranzas al orden civil. En ese caso es que no tendría sentido ni siquiera un sistema judicial, que el juez te diría: bueno, pues si alguien se ha llevado lo tuyo, no se lo reclames, que es lo que mandó Jesucristo. Pero es que el Evangelio, en todas sus parábolas sobre el reino, está apuntando a que el cristianismo es como la levadura, en medio de la masa, pero no la masa misma. No sé si me explico. No podemos concebir que el ideal que perseguimos los cristianos interiormente como un mandato de Jesús se establezca así, sin continuidad, porque eso sería un auténtico desastre si no salvaguardamos la autonomía de las realidades temporales para conseguir sus propios fines, los fines buenos que se propone. Por tanto, y en conclusión, es necesario que los gobiernos tomen sus propias decisiones para gestionar las situaciones graves que se les presenten. Y los estados pueden hacerlo a través de caminos que no están estrictamente contenidos dentro del Evangelio, que no pretende ser un tratado político. Pero, ¿qué dice la Iglesia? Vamos a verlos en algunas afirmaciones básicas. En primer lugar, y esto es importante, la Iglesia afirma que la paz se constituye sobre la justicia, no sobre un mero equilibrio de fuerzas, la paz de los cementerios. Es decir, la posibilidad de la guerra se ve muy distinto cuando aquello que da consistencia a los valores que enriquecen nuestra vida se ve amenazado de muerte. Imagínate que Europa hubiera claudicado sin más ante la amenaza del nazismo, de Hitler, del Tercer Reich, y hubiera dicho: ay, por no hacer la guerra, otro gallo hubiera cantado en la historia y posiblemente nos hubiera ido muchísimo peor, y le hubiera ido muchísimo peor al concepto de libertad.
que barajamos hoy en Europa gracias a que hicimos frente a la amenaza de los totalitarismos y del fascismo en todas sus facetas. Segundo, la Iglesia cree que debemos avanzar hacia un estado en el que se pueda dar la prohibición total de la guerra y de la carrera armamentística, pues la Iglesia considera que la guerra es siempre un mal indeseable. En tercer lugar, la Iglesia sostiene que la legítima defensa es un derecho, pero de último remedio. Dice que se puede apelar al principio de la legítima defensa cuando todas las otras formas posibles de acuerdo pacífico se han agotado. El Papa Francisco, por su parte, ha denunciado el hecho de que este principio de la guerra justa siempre ha sido utilizado como excusa supuestamente humanitaria para justificar el uso desmedido de la fuerza militar. Y añade que los riesgos son siempre probablemente superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya a la legítima defensa bélica. Nunca más a la guerra. El siguiente principio magisterial afirma que se permite el servicio militar, pero siempre al servicio de la paz, como un instrumento en favor de la seguridad y de la libertad. Y por último, la Iglesia afirma que aún en una situación de guerra no está todo permitido. La violencia humana tiene que conocer unos límites severos, porque su crueldad es inagotable. En conclusión, yo diría que el cristianismo y la guerra gozan de una inevitable incompatibilidad. Pero me gustaría saber qué piensas tú. Sé que cada uno tiene una visión encarnada en su propia experiencia y me gustaría conocerlo en los comentarios, así que déjamelo por ahí y nada, vamos dialogando sobre este tema que tristemente está ahora de actualidad. Y elevamos nuestras súplicas a Jesucristo, que es el Rey de la paz, de una paz verdadera, la paz que todos aspiramos conseguir en este mundo. Dios de la paz, atiende nuestras súplicas. No permitas que la injusticia y la violencia se extiendan por el mundo, ni que los poderosos tomen la vida de los inocentes en su carrera hacia el poder. Concédenos, te suplicamos, una paz verdadera, estable y duradera, y no dejes que en nuestros corazones reinen el rencor y la venganza. Danos la palabra y la acción oportuna, y recibe con agrado nuestro deseo de servirte conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.